Bien, hoy el tema que nos tocaba es justamente de resurrección. Negrita. Bien, nos toca el tema de resurrección y vamos a hacer, yo le hice leer varios textos, seguramente habrán visto varias diferencias. Creo que el denominador común entre que uno de ellos es Jesús, que está presente obviamente, y la otra María Magdalena. En todas aparece María Magdalena. Después va variando si Salomé, si Juana, si María, la madre de Santiago. Bueno, eh, después también varía si está este joven vestido de blanco, o un ángel del Señor, o los dos ángeles. Va variando de cada uno, pero bueno, siempre está ahí metida María Magdalena. Y bien que estuvo metida. Eh, pero bueno, vamos a hacer catequesis a la antigua, o a la vieja escuela. A la vieja escuela me refiero a catequesis cuando no había libros para leer, cuando la Biblia se escuchaba en, en la misa y si es que entendía algo de latín. Si no, después si el sacerdote te hacía la homilía en la lengua vernácula, bueno, mejor. Eh, pero por ahí en latín no todo el mundo entendía. Por eso los famosos íconos o los vitró estaban hechos para dar catequesis. No es un simple dibujo, obviamente los artistas siempre hacen sus cosas con un cierto motivo, pero estos iconos de estilo oriental son una catequesis en imagen porque está cargada de simbolismo y vamos a ir parte por parte. Cuando se habla de íconos en cuanto a la resurrección, hay uno en el que están las mirófonas, que son las mujeres con los perfumes, el sepulcro y el ángel y la venda puesta, o bueno, este nombre es anástasis, en griego sería resurrección, que es en esto de que nosotros siempre decimos en nuestro credo, descendió a los infiernos. Bien, acá tenemos una fotito de lo que habría pasado, o de lo que nuestra fe dice que pasó en ese descender a los infiernos, ¿no? Sí, Jesús muere como ser humano, como cualquier otro, y desciende a los infiernos, decimos nosotros en español, en castellano. También en otros textos bíblicos vamos a encontrar la morada de los muertos, el Hades, el lugar, el país de las tinieblas, el país de la oscuridad, de la morada de los muertos, de las sombras. eh, Se encuentra también en Salmos, en el libro de Job. Son distintos términos que se usan para la palabra Sheol en hebreo. El Sheol, ¿cuál era la concepción judía? Eh, Estaba esto, ¿no? La tierra, el, ¿cómo era el que se le dice ahora? El firmamento, que era como una especie de cúpula, y abajo estaba el Sheol, que era la parte del inframundo, la parte por debajo del mundo, de la tierra, donde cuando vos te morías, te ibas ahí. Era un lugar de silencio, oscuridad, sombra, estabas recostado en el polvo y no tenías ni la posibilidad de alabar a Dios, según dicen los salmos. O sea, no solamente que no tenías contacto con Dios, era una zona olvidada o dejada de lado por Dios, y hasta ahí no podías ni alabar. Era absoluto silencio, oscuridad, penumbras y todo. Ahí es donde
la fe primitiva cristiana dice que Jesús va para resucitar. Eh, Perdón, Juan, sí, ¿puedo hacer una metáfora más de lo que decías del ínferos o del dale. infierno? Ujú, Nosotros entendemos y decimos claramente que muchas personas hoy están viviendo en vida el propio infierno porque es ausencia de Dios. Y lo que vos estabas diciendo allí abajo, debajo de todo, debajo de la tierra, ahí enterrado, era absolutamente ausencia de Dios, ¿no? bien, exacto. A ver, y no lo confundamos con este infierno con azufre hirviendo, azufre derretido, ese infierno de fueguito y el diablo de los cuernitos rojos y el tridente y todo lo que quieras, esa es una concepción de después. El lugar después de la muerte era ese lugar del fuego eterno o el fuego que no se apaga, que Jesús lo nombra varias veces, es la Gehenna, que era un basurero incendiario que tenían en la época. Ahí tiraban cadáveres de animales, tiraban basura, era un terrenito eh, fuera de las murallas y eso estaba constantemente quemándose. Cuando Jesús dice, o sea, acá hacemos paréntesis, ¿no? Cuando Jesús le dice, son destinatarios de la Gehenna, no serví para nada, son una basura, va a terminar ahí donde el fuego no se apaga y donde están las lombrices y todo. ¿Por qué? Porque justamente era un basurero. No se refiere a un infierno como, bueno, ahora nos lo imaginamos, ¿no? O que ha aparecido en imágenes o como Dante se lo imaginó y escribió. Una cosa es Gehenna, ese basurero incendiario, la otra cosa es Sheol, que es justamente el infierno judío, o de que considera el judío. Con esa aclaración, Jesús desciende al Sheol y dice la tradición que entró a las patadas, o por lo menos me lo enseñaron a mí y acá lo han escuchado también mis viejos, entró de tal manera a las patadas que acá están las puertas tiradas abajo. A veces depende de las imágenes, Jesús puede tener una vestimenta u otra. A veces estas puertas están atravesadas, pero siempre van a estar a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque es el que entró y derribó la barrera. Obviamente entra como vemos que aparece en el Monte Tabor, ¿no? Que también les hice leer con estas vestiduras resplandecientes, blancas, obviamente mostrando la parte del cuerpo glorioso, ¿no? La gloria del Señor, la gloria de Dios y con la Trinidad acompañándolo, por eso estos dos arcos de otros colores, obviamente siendo el alfa y el omega, ya ejerciendo este, este señorío, ¿no? Que recibe por ser hijo de Dios y por entrar en ese cuerpo glorioso. Bien, él entra blanco, está en blanco por eso, por su divinidad. Ahí vemos que está ese cuerpo negro es la muerte, representa la muerte que está atada, o sea, ya la muerte no tiene libertad, ya no tiene control. Y bueno, acá supuestamente dicen que son las cadenas, las llaves, las herramientas de tortura que tenía la muerte, ¿no? Para los difuntos. Pero bien, ya ese lugar está abierto, ya no se cierra más. ¿Y quiénes lo acompañan? Los justos, que son estas personas que están a los costados. Por un lado tenemos al rey David, ¿sí? Con esa corona de santidad, y este es el hijo de David, Salomón. Este que siempre aparece así como los pelos medio desalineados o despeinados es Juan el Bautista. Y después del otro lado tenemos a Abraham, a su hijo Isaac
¿Y este quién podría ser con el palito de pastor? A ver quién se imagina que podría ser. David. Está abierto el micrófono para que ustedes digan. Este, vamos a acercarlo un poco más. Este pequeño, Moisés, ¿quién? Moisés, ¿no? ¿Quién da más? No voy a decir que sí o que no. Yo Si digo fue David porque Abraham, era pastor. el otro fue Abraham, Isaac, ese debería ser Jacob, Israel. Yo pensé lo mismo. Bien, no es Moisés. Abraham, Isaac, no es Jacob. ¿Quién más había hablado? Creo que Luis, ¿habías dicho algo? Y David, que era pastor, no sé. Claro, pero David está acá representado como rey, el rey David. Bien, Sí. este niño, jovencito representado ahí. No sé, ¿alguien quiere dar algún nombre más que les parezca? Es una persona, un niño o joven, justo, asesinado, ya te dieron una pista. Esteban, No, no, Esteban murió después. sí. Es para los judíos. Sí. Es del Antiguo Testamento. Murió asesinado, es joven, es pastor, fue pastor, ¿no? ¿Es hijo, uno de los hijos de los dos que están atrás agarrados por Jesús? ¿Abajo? Puede ser. Ah, ok. Bien. Dejo pensar, Este, por eso. está bien, está bien. Este joven asesinado, que es pastor, acá se representa a Abel, el de Caín y Abel, Ah, Abel, mirá vos. el Claro, el asesinado. hermano era labrador y este era pastor. Claro, exactamente. Y lo más importante que vemos es que Jesús obviamente está en movimiento, ¿no? No es algo estático como más o menos los otros, obviamente con gesto victorioso, está sosteniendo a dos personas, levantándolas de unos supuestos ataúdes que representan a toda la humanidad, que son Adán y Eva. Eh, que esto es hermoso también. ¿De dónde los toma a Adán y a Eva? Ahí acerco. ¿De dónde los está tomando a Adán y Eva para De darles donde vida? tomamos la presión, donde tomamos la presión arterial a veces para saber si tiene latido alguien. Bien, La de acá, de la muñeca. del pulso. Obviamente simbolizando que les está dando vida. Y esto también lo más hermoso, algo que yo por ahí no lo habría visto. Supuestamente Adán y Eva levantaron los brazos para tomar el fruto que les dio muerte. Acá el fruto que les da vida es quien los toma a ellos. Es genial. O sea, ya no son ellos los que, sí, por ellos obviamente uno mismo es el que entra en el mal, que comete el mal y todo eso, pero es Dios mismo, a través de Jesús, que te toma y es el fruto de vida que te da vida y te resucita con él. ¿Sí? Bien. Ahora, dejando esta hermosa catequesis en imagen, obviamente estos son los justos, ¿no? Considerados por bueno, que nosotros heredamos de los judíos. El rey David, repito, Salomón, Juan el Bautista, Abraham, Isaac y, como yo había pensado, Jacob no era, es Abel. Y bueno, y representando a toda la humanidad salvada, o sacada de ese limbo, de ese lugar de muerte, de ese lugar de sombrío, lejos de Dios,
Dios mismo se baja a través de Jesús, rompe las puertas, ya ese lugar se le desparrama a la muerte, se le va todo lo que tenía ahí guardado, y bien, la humanidad es resucitada junto con Jesús. La primicia, diría Pablo, ¿no? La primicia de entre los muertos, el primogénito entre los muertos. Algo, antes, ¿vos Sí. ya te vas o vas a decir algo más? Yo ya me voy de qué. De la esta imagen. imagen. No, la imagen puedo seguir un poquito más. Sí, Ah, para que porque la mano de Eva no se ve. La mano Está. pecadora de Eva, La que Ujú. tomó el la que fruto. toma el fruto y le da al esposo, a su pareja, no se ve. Claro, Exacto. sería la izquierda. en este Exacto. Era zurda. Mira vos. Bueno, un detalle importante que no había visto o no lo había leído, pero bueno, siempre está, ¿no? No, perdón, hay otros iconos similares a este, en la cual Adán y Eva tienen los dos la mano tapada y Ajá. Jesús los agarra. Eso también, por Mm. eso quería. Sí, y a eso quería agregar, hay otros iconos que tienen otros simbolismos, por ahí Jesús está más de costado y no de frente, hay otros en los que Jesús, en este mismo cuerpo glorioso, ¿no? No es la ropa blanca, sino es dorada, depende de los iconos, pero bueno, más o menos dan lo mismo, que están los justos atrás, a veces hay más gente, a veces están estos solamente, estos 6, pero bueno, siempre está eso, ¿no? De Jesús tomando, el Jesús resucitado tomando y dando, devolviendo la vida a una humanidad que hasta ese momento se la pasó en el Sheol, ¿no? Y obviamente de acá en adelante el Sheol ya quedó vacío. Y con las llagas también. Está con las ¿Cómo? llagas. Está con las llagas. Y con las llagas, justamente porque, por esto mismo de que eh, en esta resurrección que ahora, bueno, voy a empezar a explicar un poco, uno puede decir, bien, sí, el cuerpo y el alma, entonces el cuerpo dónde está, o también uno puede decir, ¿y cómo vamos a resucitar? Justamente también es una pregunta que le hicieron a Pablo y Pablo responde. Incluso Pablo lo responde diciendo, a ver, la semilla muere, pero no vuelve como una semilla, resucita como un árbol, o sea, tiene otra forma de ser, pasa a otra forma superior de ser. Porque esto también, hay muchas por ahí denominaciones o gente cristiana católica que por ahí es un poquito más literal en esto y no, donar el hígado o donar un órgano, no, ¿qué voy a resucitar? ¿Con un pulmón solo? ¿O voy a resucitar con un riñón solo? ¿O con un brazo amputado? ¿Cómo voy a resucitar? Bueno, O la cremación, o ¿no? o la cremación. La cremación, a ver, es acelerar el proceso natural de todos. Eh, esta resurrección al final de los tiempos no es volver a esta vida. Eh, hasta algunos dicen que hasta la resurrección va a ser en la mejor etapa de nuestra vida. No sé. O sea que vamos a estar todos jovencitos, por lo menos. Eh, sin canas, con pelo, en buena forma, no sé. Siempre lo han representado así, en la mejor etapa de la vida. Ahora hay que considerar cuál es la mejor etapa de la vida. Pero bueno. eh, pero sí, la resurrección no es volver a este cuerpo físico. Porque bueno, justamente esto de resucitar es el Jesús levantado, el Jesús exaltado, y no es una acción que Jesús mismo hace, es Dios que hace en él. Obviamente que Jesús después inicia todo y él siendo hijo de Dios, teniendo esta característica de Dios también, siendo Dios, obviamente que después él toma la acción, pero según nuestra fe, ¿no? Pero es Dios el que a través de Jesús hace todo. Lo mismo en la transfiguración.
o transformación, porque si vamos a términos filosóficos, Jesús no cambió la formita de afuera solamente. O sea, Jesús se mostró resucitado, como el cuerpo resucitado en todo. No, no le cambió de color la ropa solamente. Y además, ahí en las Biblias en español tenemos Jesús se transfiguró. Si nosotros vamos al griego, aparece en pasivo. O sea, Jesús fue transfigurado, fue metamorfoseado. O sea, fue cambiado de forma. No es una acción que él hizo porque se le antojó. Mirá, les voy a mostrar un truco, ¿eh? Estén atentos, saca. No, no es arte de magia, no es un cambio de figura, un cambiar de vestimenta como hace un mago hoy. Dios hizo o transformó a Jesús ante ellos, ¿no? Es lo que leemos nosotros en la transfiguración, más llamada transfiguración, sería transformación, pero bueno. Pero en esto, la resurrección es una acción de Dios a través de Jesús, que Jesús, obviamente, como cualquier otro, murió, pero fue ese primogénito en el que Dios quería resolver todo, ¿no? En este que se mantuvo fiel, decir bien, ahora la humanidad a través de él va a tener otra vida después de la muerte. O sea, la muerte no la muerte biológica no va a terminar ahí y bueno, vos te vas al Sheol o vas a estar lejos de Dios. Sino vamos a estar con Dios, con Él, en Él, ¿no? Y ojo, porque la resurrección no es la misma que lo de Lázaro o la hija de Jairo. Es una revivificación. Jesús no volvió a esta vida terrena biológica, como sí lo hicieron Lázaro o la hija de Jairo, sino que son dos cosas distintas. Y hay que tener una cosa en cuenta también, porque incluso en Oseas, capítulo 6, versículo del 1 al 2, si quieren buscarlo, lo vamos a leer. Oseas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Ahí ya aparece esta idea importante de los 3 días. ¿Quién quiere leer? Versículos 1 y 2 solamente. Capítulo 6. ¿Había levantado la mano, Negri? Sí, acá lo tengo, si querés lo Dale. leo. Léelo. Donde dice el matrimonio de Oseas. Capítulo 6, versículos del 1 al 2. No sé qué. En mi Biblia me aparece otro título. ¿A retorno pasajero de Israel ese? ¿Al Señor? Comienzo diciendo, vamos, volvamos al Señor. Sí. Ese. Capítulo 1, versículo 6, capítulo 1 y 2. 1 y 2. Vengan, volvamos al Señor, Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Después de 2 días nos hará revivir y al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Bien, fíjense esto, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento está esta idea de los 3 días
en el sentido de que los 3 días o el tercer día es un día decisivo, en el que hay una salvación, ¿no? En este caso, Oseas dice esto de que los llevará a su presencia. No sé si lo decía en base a la resurrección de los muertos, porque todavía en su época no estaba esa idea, pero sí la importancia de los 3 días. En la mentalidad judía de la época, una persona, y ahí también me resuelve otras dudas, se consideraba que el muerto estaba muerto pasados los 3 días. O sea, Jesús, para el judío, estaba muerto. O sea, confirmadísimo que murió. Pasaron los 3 días. Lázaro, ¿cuántos días estuvo? 4. Cuando Jesús va, está en el sepulcro que pide que corra la piedra, pero Señor, han pasado 4 días, se estaba más que muerto. Bueno, ahí lo revivifica, no lo resucita. Pero creo también entender cuando Jesús dice a Jairo, por su hija, tu hija duerme. No creo que hayan pasado los 3 días suficientes para considerarla muerta. Bueno, sí, después el cristiano lo podrá interpretar como la dormición, ¿no? Esto que ve, bueno, sí, no morí porque el resucitado, capaz que también lo escribieron en ese sentido, pero habría que ver, yo nunca lo investigué, pero habría que ver por qué Jesús le dice, bien, esto de tu hija duerme, y capaz que era por esos 3 días, supongo, no sé. Después lo investigaré y se los comunicaré si quieren. Pero bien, la resurrección de Jesús es real. ¿Es histórico? No, o no sé. O sea, no es algo comprobable como un acontecimiento histórico cualquiera, pero que es real, sí. ¿Por qué esta diferencia entre histórico o real? Porque no sabemos a partir de cuándo, qué día, qué hora, algo les pasó a los discípulos. Y no es que se quedaron con una ilusión o en un ideal o se les piró la cabeza y empezaron a ver un vivo por todos lados. O sea, ¿es algo, un acontecimiento real? Sí, porque lo vivieron y lo demostraron, no es un problema psicológico que han tenido. Porque de repente empezaron a decir, Jesús está vivo, y además lo decían con convicción, de este Jesús vive. Y como les decía, esta resurrección, o sea, Jesús no vuelve a la vida biológica, al cuerpo físico terrenal de antes, sino que definitivamente va a esta vida en Dios, a este cuerpo glorioso, ¿no? Que obviamente está liberada, es una vida liberada donde la muerte ya no tiene poder, pero que bueno, ahora vamos a ver el tema de la corporalidad, el tema de las llagas y todo eso, ¿no? Pero en estas apariciones que supuestamente tienen los apóstoles, por lo que nosotros podemos leer y genera algo de confusión, porque Jesús es visto, incluso eso, es visto, se deja ver. Él es el que toma esa iniciativa, ¿no? Pero Jesús es visto, es tocado, come, sube al cielo, se esconde detrás de una nube, baja, está bien, se aparece y desaparece como si nada, o sea, los discípulos estaban encerrados y él de repente aparece ahí, pero bueno, se aparece y se deja ver. Pero no es esto del espíritu que va vagando y se atraviesa las paredes como hacemos ahora o pensamos ahora, ¿no? No es división cuerpo y alma.
porque para la mentalidad hebrea no se dividía el cuerpo, o sea, el cuerpo era todo uno y Jesús resucitó en cuerpo y alma en todo lo que era, en toda la persona que era, contando sus relaciones, su historia, sus vivencias, por eso también las llagas así, vení Tomás, tocame el costado, o sea, y además eso es algo, bueno, que se puede tocar. Bien, en la mentalidad nuestra occidental, como un espíritu que se toca. Bueno, va a ser difícil para por ahí nuestra mentalidad del siglo XXI, iluminista, occidental, grecolatina, todo lo que quieran. Pero bueno, desde esa mentalidad se pensaba así, ¿no? Este cuerpo glorioso o cuerpo espiritual, y San Pablo en la carta de los Corintios, en la primera, lo expresa muy bien, que bien, pasa de un cuerpo físico o un cuerpo terrenal a un cuerpo espiritual. Que este cuerpo espiritual o glorioso recoge todo lo de la vida de Jesús y lo plenifica. ¿Por qué? Porque es vida infundida de Dios, ¿no? Infundada por que Dios le da, le vuelve a dar. Y como decía, esto no es un esquema mental de los discípulos, sino que es reconocido por nuestra fe como un acto de Dios. En donde por ahí para Jesús todo se acababa en la muerte física terrenal, Dios comienza totalmente algo nuevo en él, con Jesús, ¿no? Esta nueva creación donde no nos separa la muerte de Dios, sino que por ahí también es la creación que Dios quería, una felicidad y una plenitud compartida con la humanidad, o la creación entera, porque hasta eso, la creación toda también pide resucitar con nosotros. No somos, listo, la especie privilegiada, la especie especial que solamente nos resucitamos nosotros, los animales no, las plantas no, la creación, la tierra, todo no. O sea, todo es lo que resucita con Jesús, ¿no? O pide ser resucitado. Pero bueno, esta resurrección de Jesús obviamente la han dicho con convicción, la han transmitido con convicción y es parte de su esperanza. Obviamente alegría, ¿no? Saber que en lugar de morirte e irte a un lugar alejado de Dios, te vas con Él y vas a estar en Él. Bueno, es otra esperanza, otra linda forma de esperar, por así decirlo. Hasta ahora, ¿se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? Por ahí también lo que ustedes han ido escuchando y quieren sumar. Este resucitado es resucitado por la fuerza de Dios, por eso le dan el título de Señor. Es resucitado por la gloria de Dios, por eso por eso se torna en un cuerpo glorioso que no es el cuerpo radiante porque, bueno, no sé, está más limpio o qué sé yo qué cosa. Este cuerpo radiante, este cuerpo glorioso es justamente porque comparte esa fuerza gloriosa de Dios, porque está en esa misma esencia. Y también es resucitado por el Espíritu de Dios, este aliento creador que Dios le vuelve a dar para este cuerpo espiritual. Es un cuerpo, es un resucitado que vive plenamente de Dios. Por ahí es un estado en el que Adán y Eva estaban antes del pecado, ¿no? Antes de comer el fruto.
y después eso les quitó cierta cercanía con Dios, ¿no? Porque, bueno, después podríamos ir a la creación y ver eh, que leer que Dios los reviste de piel y todo. Ah, entonces no tenían un cuerpo así con piel física de ahora. No sabemos, o sea, habría que ver con qué sentido o qué quisieron simbolizar los judíos ahí, ¿no? Pero algunos pueden interpretar, bueno, Dios le hizo ropita a Adán y Eva porque estaban desnudos, o en ese estar desnudos no era tanto de ropa, sino de piel. Entonces, al consumir el fruto y verse desnudos, por ahí se vieron en lo que cayeron, o lo que perdieron, ¿no? Esta gloria, y les dio vergüenza recaer en eso. No sé. Son interpretaciones que se pueden ir dando o se pueden ir investigando. De hecho, Juan, agrego que eso que vos decís de la piel, cuando Dios los reviste de piel, de alguna manera ya está visto por algunos biblistas que van llevando esta metáfora, ¿no? Es como que ahí empieza a ser esta humanidad limitada, encerrada en un cuero, digamos, ¿no? Claro. Como que hay una transformación después del pecado, indudablemente, y perdió la gracia original. Exactamente. Por eso también, capaz que los apóstoles han podido interpretar o expresar en sus escritos, por lo menos Pablo ha podido hacerlo porque sabemos que él fue el que escribió directamente, o por ahí Lucas también, la interpretación de este cuerpo glorioso. Bien, dejamos sí este cuerpo físico, esta semilla, para hacer algo mucho más grande a lo que a lo mejor era nuestra forma primitiva, nuestra forma desde la creación. Bueno, si ya sabemos lo de la evolución y todo eso, pero capaz es un ir a eso, sabemos que venimos de eso y volvemos a eso, ¿no? Curiosamente, también el cuerpo glorioso es, algunos discuten que lo del Tabor, la transformación, como vos decís, sea prepascual, algunos dicen que es pospascual, porque ese cuerpo glorioso que ahí sí se manifiesta, y manifiesta lo que es Jesús, ¿no? Y su identidad más profunda, los evangelios nunca lo ponen, lo muestran así después de la resurrección. Al revés, ¿no? Jesús aparece como un hortelano, Jesús aparece como un caminante, Jesús aparece como alguien que está al borde del camino, como María no lo reconoce, salvo cuando la nombra por el nombre. O sea, es un cuerpo obviamente diferente. Diferente, sí, está clarísimo que es diferente al que tenía, porque si no, no hubieran reconocido en el camino inmediatamente, sos vos, cómo lo van a... Es muy diferente, pero no es con rayos de sol, ni brillo, ni blancura, ni cosas raras. Lo único más raro podría ser que atraviese las paredes, que se aparece de golpe, ¿no? Eso es algo diferente. Ahí uno dice es un cuerpo espiritual, un cuerpo que no tiene la densidad que tienen nuestros cuerpos, ¿no? Pero el resto sigue exigiendo la fe en el fondo. Y la prueba es que no creen, lo ven, hablan con él, se apareció a Pedro. Bueno, denme algo para que coma, le dice. Come, cosa que es absurdo porque no va a comer un cuerpo espiritual. Pero intentan demostrar, creo, ¿no? Los evangelistas que lo que vos decías, que es real, 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 ¿no? Aunque sea de formas con argumentos que son insólitos, Sí. están convencidos de que está vivo, que es real, ¿no? Es interesante también darse cuenta que los dos evangelistas que escriben más tarde, como Lucas y Juan, son los que señalan estas cosas más concretas del cuerpo de Jesús. Como que los primeros, no, como que si estas cosas fueron escritas porque la comunidad de Jesús ya más tardía tampoco creía, le costaba creer. Entonces, para demostrar que sí, que es verdad, y resucitó, añadieron estas cosas que son como insólitas, ¿no? Claro. Incluso como vos decías la otra vez, de este agregado de Marcos. O sea, sin ese agregado, vemos que
las mujeres vieron el cuerpo resucitado de Jesús y se espantaron y se fueron. Y ahí terminaba el Evangelio. Entonces, ¿cómo explicamos ahora que, bueno, si salió rajando, ¿cómo estamos acá? Bueno, Y después, pensar que Marcos fue el que dio marco a los otros evangelistas, o sea que fue el primer escrito. Está bien, tenemos que ver los destinatarios que conocían la historia, que era el pueblo hebreo, ¿no? Que conocían la historia que ya venía de los otros textos, ¿no? Pero sí, es exactamente. el primero y no entró en tanto detalle. Los otros, sin embargo, tuvieron que explicar otras cosas de más, y eso se ve claramente. Ujú. Sí, pero como decíamos, esto es algo real. Ahora, ¿cómo lo vio cada uno? Bueno, y cómo también lo puede expresar cada uno por escrito, como puedas, como te salió. Lo mismo el dibujo. Como salió es así. ¿Cómo representa algo glorioso? Bueno, o en blanco o en dorado. Pero bueno, es como sale la interpretación que nosotros le podemos dar como seres humanos y que seres simbolizantes, ¿no? Pero obviamente tuvieron un proceso para entender esto, porque incluso Emaús lo retrata re bien, esto de que, bueno, hay un proceso de entendimiento. A la primera no lo entendieron, a la segunda, como dice Luis, se apareció, soy Jesús, tengo la misma cara, tengo la llaguita, no me reconoces todavía, tenés que tocar, meter el dedo, tenés que verme comer, o tengo que decir tu nombre para que me reconozcas. Eh, bien, ¿por qué? Porque hay un proceso que ellos han tenido que, bueno, necesitaban otro, por así decirlo en términos un poco más actuales, otro nivel de conciencia para poder interpretar y ver a la luz de todas las escrituras esto que pasó, este Jesús resucitado. Porque además, esta idea de la resurrección era bastante incipiente en los judíos, porque recién la idea de esta resurrección de los muertos comenzó la época de los macabeos entre el 168 y 164 a.C., que es ante un evento que el rey Antíoco Epifanes, cuando estaba la ocupación griega ahí en Israel, eh, habían tenido una persecución religiosa bastante fuerte los judíos en su tierra y habían capturado, el rey había hecho capturar a una familia de 7 hermanos y una mujer y la madre. Y los martirizó a todos, los mató a todos. Entonces, el judío ante eso se empieza a preguntar, si ellos se mantuvieron fieles hasta último momento, profesando su fe, ¿se van a ir al Sheol así como si nada? O sea, ¿no tienen una recompensa, por así decirlo? ¿O no se les va a tener en cuenta eso? Bien, de ahí empieza a salir esta idea o esta evolución teológica de, no, entonces la persona que es justa va a tener en el fin de los tiempos una resurrección, que es esto de estar en Dios, ¿no? El final de los tiempos. Que Daniel también lo dice, resucitarán los fieles a Dios en el final de los tiempos. En la época de Jesús, los fariseos coincidían con eso, salvo los saduceos, esta parte sacerdotal, que bueno, en eso no creía, pero la gran mayoría de los judíos estaba con esta pequeña idea de, bueno, resurrección después de la muerte. Más que nada para los piadosos, ¿no? Los más fieles. Incluso tenían una oración los judíos que era, bendito eres Señor, que haces vivir a los muertos al salir y ponerse el sol. En las cosmovisiones del entorno, el sol era una resurrección constante, esto del morir en la noche y volver en el día, ¿no? Esta resurrección del sol. Pero para el judío era eso. Ahora, lo de Jesús fue una resurrección anticipada. ¿Cuándo fue el final de los tiempos? ¿No era en el final de los tiempos la resurrección? O sea, ¿por qué tuvo que resucitar solo? No,
Entonces es el fin de los tiempos. ¿Qué tiempos? Bueno, cada uno lo interpretará de, bien, el comienzo del reino de Dios o el reino del Espíritu Santo o esta resurrección, el tiempo de la resurrección, donde todos, después de esa muerte, vamos a resucitar y estar en Dios, en presencia de Dios, gozando también de un cuerpo glorioso como Jesús. Y también quizás, Juanchi, Sí. podríamos añadir Ujú. como María, Como María. porque María, algunos dicen que no murió, yo creo que murió, Mm. dicen que se Sí. durmió y que fue llevada al cielo, pero seguramente el cuerpo de María material de acá en la tierra no subió al cielo, obviamente. Tuvo que No. haber una transformación, ¿no? Obviamente que sí. Ujú. Ay, pero María también. Y después, al final de los tiempos, ahora que uno conoce un poco más o ha profundizado un poco más la humanidad, no me refiero a mí, en Dios no hay tiempo. Claro. El final de los tiempos puede ser Hola, el final de la historia. hola, hola. Hola, Carmencita, bienvenida, Qué gusto verlos. bienvenida, bienvenida. Estaba haciendo una consultita yo. Bueno, Jacqueline Vázquez, que es la que trabaja con el Padre Jesús, es la que lleva toda la carga de las misiones, está interesada en este cafecito. ¿Le puedo mandar yo el link o tiene que ser de otra forma? No, no pero sé, por supuesto, pasarle el link, tranquila. Ya. Le pasale, había pasale. preguntado antes a ti y a Adri. Lo hago al tiro, ¿ya? Y ahí me Ya, integro. Ah, Ok, ahí lo veo. nos vemos, nos al, vemos. al tiro nomás. Ya, sí, al tiro. Bueno, Este, eso digo, es, ¿cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Dios es eterno, Dios no hay antes y después. Si pasase la vida de Dios es automático, digamos, como que la resurrección debería ser algo inmediato, instantáneo, porque ahí no, en Dios no hay después, ni antes, ni nada. Entonces, también eso del final de los tiempos es una lectura también muy antropocéntrica, digamos, ¿no? Bien desde nuestra mirada, ¿no? También eso da para pensarse y tratar de entender lo que es muy difícil. Algo fuera del tiempo, fuera del espacio, es muy complicado de pensar para nosotros. Alguna vez, diciendo algo de lo que vos decís, Luis, eh, viendo el tema de las hermenéuticas, ¿no? Distintos tipos de hermenéuticas, había alguien que decía que en la lectura hay espacios incompletos. Cuando uno lee, hay cosas que quedan en la interpretación de quien lo lee. Y lo más probable es que a mí, yo le decía recién a Gabriela, a lo mejor el fin de los tiempos, en aquel momento sería una frase como diciendo, el fin de los tiempos, punto suspensivo, de cada uno de nosotros. Porque también en nuestra fe, la resurrección en nosotros sabemos que es de manera inmediata. O sea, mi madre ya tuvo el fin de sus tiempos hace unos años atrás. Y entonces, ¿no es acaso que en el credo rezamos en comunión con los santos? ¿Cómo es que resucitaron si todavía no llegó el fin de los tiempos? ¿Están con él o no? Entonces creo que ahí aclara un poco la cosa, que el fin de los tiempos de cada uno sería precisamente el momento del encuentro del cara a cara con Dios, ¿no? Me parece. Ujú. Sí, y ya que toca Luis esto de María, que muchos le dicen la dormición, ¿no? Como que se durmió y bueno, y fue llevada por los ángeles y todo eso. Sí, a ver, obviamente también goza de la resurrección, como todos nosotros, pero bueno, no va a alterar nuestra fe, o no debería alterar el hecho de que en algún momento se encuentre el cuerpo de María, o sea, los restos físicos de María. Eh, Incluso si me animo a ir un poquito más, pero bueno, ¿qué pasa si hoy en día encuentran y se puede saber a certeza si encuentran unos huesos pertenecientes a Jesús? O sea, ¿y la resurrección dónde está? O sea, a muchos por ahí se les va a caer la fe, por eso. Pero si nuestra fe no se basa en si están o no los restos físicos en el mundo de Jesús.
Nuestra fe se basa en la resurrección y en esa esperanza de hay algo más, de que vamos a estar con Dios. Está bien, después el ser humano necesita por ahí esas reliquias o esos sacramentos que le remiten a algo, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué pasa eso, no? Si se encuentra, ¿mi fe se cae o no? O sea, ¿en qué se basa mi fe si se encuentra? Pero bueno, todavía no se encuentra, así que... y no sé si vamos a encontrar. Pero sí saber que esta resurrección de Jesús es una experiencia también, ¿no? Que nosotros vivimos y podemos vivir en vida, no tenemos que esperar hasta nuestro fin de los tiempos, porque ¿cómo entender esta experiencia? Los discípulos han dicho que se deja ver, ¿no? Se ha dejado ver en lo que han leído. Pero lo podemos relacionar también con esto de estas apariciones que Dios tiene con Abraham y con Jacob. Se deja ver, pero no se deja ver que se te aparece físicamente, sino que hace notar su presencia, sin la necesidad de que veas una cabeza, un cuerpo, un par de manos o algo antropomorfo. Está bien, por ahí nosotros necesitamos eso por nuestra psicología, pero podemos reconocer la presencia de Jesús resucitado de otra manera, a ver, también necesitamos cierta apertura espiritual, como decíamos, ¿no? En esto de la fe y la espiritualidad, cierto ejercicio para saber descubrir a este Jesús resucitado cuando se me presenta. Porque no tiene por qué ser en un cuerpo físico o en un sueño o en algo. Capaz que sí, pero saber percibir a Jesús resucitado, a Dios en cierto evento. ¿Qué nos pasa? Nos ha pasado. Ya sea están haciendo misión, estando en presencia de alguien o en una oración o por una frase que dice alguien y te conecta y te cierra ideas y, ah, ahí estaba Dios. O ahora estoy sintiendo a Dios. Perfecto. Bien, ahí estás preparado y esa es una aparición para vos. Porque incluso también en esto, ¿no? O sea, Jesús obviamente actúa creando las condiciones para que los discípulos puedan notar su presencia. Ellos lo escribieron así, ¿no? Que come, que bebe, que te muestra las llagas, que te hace tocarlo, que se aparece de repente. Bueno, pero si vamos después a Pablo, otro gran escritor y que él escribió, es el único testigo que habla de lo que vivió por ahora, ¿no? Porque también esto, a ver si escribieron de puño y letra los evangelistas. Bueno, capaz que Lucas sí. Pero Pablo dice que él ha recibido una gracia, o sea, para él no es que se dejó ver. Sí, se le apareció todo lo que podemos ver, y ojo, lo que aparece en Hechos es escrito por Lucas, no por él. Habría que ir a las cartas, como Pablo expresa su experiencia con el resucitado. Y él siempre habla de gracia, que es un regalo, ¿no? Un regalo que fue la iniciativa de Dios, fue la iniciativa de Jesús, hacerse presente ante él. Y él mismo expresa que he sido alcanzado por Jesús, que Cristo ha tomado posesión de mí. Y ahí muestra esta experiencia del poder de la resurrección. Por eso también es real. No Sin es que duda, sí, Juanchi, creo que tan real que le cambia la vida. Hoy estábamos leyendo
o ayer la liturgia, ¿no? Que perseguía a los cristianos, y le cambia la vida. Y se le aparece, pero ves, esa misma realidad convive con el hecho de que fue una aparición de Jesús o no, o fue una visión interior de Pablo, porque aparece en el camino, pero nadie lo ve, salvo Pablo. Claro. Entonces aparece, ¿está o no está? Si nadie lo puede ver, y lo ve solo Pablo. Es una visión interior, entonces, y no una aparición real, física, ahí delante, si no todos tendrían que haber visto, digamos, ¿no? Esto pasa en muchas personas o videntes, ¿no? Que dicen que vieron a la Virgen y lo ven ellos, pero la gente que está alrededor de ellos no ve nada, ni escucha nada. Entonces, nos dice, hay que tener cuidado, porque es una cosa muy interior. Es una visión interior, no tiene nada que ver con una aparición física ni cosas por el estilo. Aquí digo, ¿no? Estamos hablando de cosas muy difíciles, pero misteriosas, pero está bueno que lo pensemos, ¿no? Tal cual. Sí, y eso, lo del tema de, no es lo mismo visión que aparición. La visión es absolutamente personal. Y después la aparición, otra cosa que sea una aparición que ustedes también lo vean. Suponiendo que estamos juntos, una cosa es que lo vea yo solo y ustedes no, otra cosa es que todos lo veamos. Bueno, ahí es otra cosa, sí, como dice Luis. Pero hay cosas que, ojo, porque son muy personales. Y otras que se pueden vivir en comunidad. ¿No ha pasado con los 11 que estaban reunidos y Jesús se les apareció? Bueno, por ahí puede ser una aparición comunitaria, una revelación comunitaria. Y como decía Luis también, esto, ¿no? ¿Cómo lo cambió? O sea, es tan real esto. No fue un delirio místico de los discípulos, porque este Pablo de perseguir de repente se da vuelta como una tortilla. ¿Qué pasó acá? Y él mismo lo dice, si yo los perseguía y mataba a la iglesia de Dios, lo expresa, y ahora vivo para él y por él. Cómo reorienta su vida, ¿no? Capaz haya también hecho su muerte y resurrección en vida, porque también eso, a veces morimos a ciertas cosas y resucitamos, o sea, yendo a algo superior, a algo mejor a lo anterior, ¿no? Bueno, y lo ha expresado también en esto del hombre nuevo con, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, expresa Pablo literalmente. Y bueno, después sí, cada evangelista, a su modo de dar catequesis por sus destinatarios, hizo lo mejor que pudo para expresar, también leyendo a los otros que habían escrito antes, estos eventos de la resurrección. Pero el núcleo central de todo eso es el encuentro personal que uno tiene con Jesús. Y un Jesús lleno de vida, que rebosa, y que este encuentro es un regalo que Dios se quiere hacer presente ante uno. Que Jesús toma esa iniciativa. Y obviamente para esta experiencia fue una especie de perdón para o de reconciliación para los discípulos, por este hecho del abandono en vida, ¿no? El abandono ante el sufrimiento, ante la cruz y todo. Bueno, lo han tomado, por lo menos ellos, y lo que podemos leer, como una especie de reconciliación. Está bien, en Marcos vemos que los regaña un poco. Yo digo, me imagino a los discípulos diciendo, pará, estamos felices porque porque resucitaste, no estabas muerto, estabas acá y no hacen nada más que entrar y ya no estás, y déjeme usar la palabra, cagando a pedo. Ya nos está retando, pará. Bueno, Marcos dice que los regaña, pero también es ese proceso de perdón que ellos tienen con eso, con el Jesús resucitado, ¿no? Pero es un encuentro tal que los transforma de raíz. Ese miedo se transformó en valentía, en un salir que vamos a vivir ahora en Pentecostés. Está bien, con Lucas pasaron 50 días después,
con Juan pasó ahí en el momento, el envío del Espíritu, ¿no? Y Jesús hace exactamente lo mismo que Dios hace con él. Jesús infunde su espíritu, su aliento, sopla sobre ellos para infundir este mismo espíritu del resucitado, para dejar la tristeza, la cobardía, los miedos y tener este nuevo espíritu, ser este hombre nuevo, ¿no? Como tuvo Pablo, como dice Pablo. Y bueno, después sí, que esto se contagie, que se envíe, que son enviados, que Lucas dice que son testigos de esta experiencia, que Mateo dice que vayan y hagan discípulos y bauticen. Pero bueno, entender también esto, que Jesús no murió como un sacrificio que Dios necesitaba para sí o sí activar la resurrección de todos. Porque eso también, a ver, por ahí son las fórmulas que fueron saliendo a lo largo de la historia para interpretar, ¿no? El chivo expiatorio, el sacrificio, el cordero sano, machito, que por su sangre vamos a ser redimidos. Sí, pero no porque Dios necesitara eso. Y tampoco que Dios, bueno, dale, yo los quiero resucitar. Vos andá y morí, yo miro, y no es este del Dios mío, me has abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Es que Dios estaba ahí de expectante a ver qué pasaba. O sea, obviamente que Dios veía todo el mal que se estaba haciendo en contra de su hijo, pero que no tenía por ahí la intención de intervenir. ¿Por qué? Misterio de fe. No sé si no quería o no podía intervenir, pero sabemos que no intervino, o intervino de otra manera. Pero sí sabemos que Jesús murió por el mal y se mantuvo fiel hasta el final. Y en esa fidelidad, porque hasta Jesús mismo tuvo esa oportunidad de decir, no, yo esa copa no tomo, guardate la copa, guardate el cáliz, yo me voy y me escapo a Galilea o a algún otro lado, pero él se mantuvo fiel. Y en esa fidelidad es que también Dios lo reconoce, o lo hace el primogénito de entre los muertos, en esa fidelidad que él mantuvo, como la mantuvieron los macabeos, esos 7 hermanos, ¿no? En su muerte, en su martirio. Bueno, después lo van a expresar, ¿no? A esto de la fe en la que morimos y resucitamos, pero que en la muerte de Jesús no es un hecho que Dios quiso, es un hecho que la humanidad llevó a cabo, o por lo menos ellos estuvieron ahí, ¿no? Los que estuvieron ahí, esas autoridades, por sus motivos de poder, lo aniquilaron. Pero que Dios dio la última palabra, no solamente venciendo la muerte, sino dando de que bien, esto no termina acá, y haciéndolo real, tan real de que 2000 años después, 2024, un 18 de abril de 2024, seguimos diciendo que esto es real y que la resurrección es real y que estamos acá porque lo creemos. Y lo seguimos repitiendo y profesando en nuestra fe de los sábados santos, de la vigilia pascual o en cada credo y en cada acción de la vida también. Pero bueno, esto, ¿no? Cómo la resurrección trabaja en mí, o yo cómo trabajo con esa resurrección, ¿no? Esa fe en la resurrección. ¿O es solamente un decir y repetir como loro? ¿Qué encuentro he tenido con este Jesús resucitado? Ya sea en comunidad o o individual, en un momento de oración o en un sueño, o en una charla con un amigo
o sentado ante la Biblia. No sé, cada uno tiene su encuentro. Como mi viejo lo relataron la otra vez, yo creo que ese encuentro personal lo tuve en esa Pascua joven. Justo coincidió con Pascua. Genial. Podría haber sido en otro momento. Pero no voy a decir, o no voy a, perdón, no voy a negar que en otros momentos he sentido esa presencia, ¿no? Y llámeme loco, llámeme, bueno, un exaltado que se emocionó por demás. Bueno, pero mi fe me dice eso. Y otro lo va a entender, otro no. Pero bueno, si estoy exaltado es por algo real, no porque se me disparó la dopamina, serotonina y todas las hormonas esas. Es algo real. Y si por lo menos si yo sigo acá es por algo real. Eh, entonces, eso, ver cada uno, ¿no? Este encuentro personal con Jesús resucitado. ¿Cómo te resucitó? ¿En qué cosas? ¿O en qué cosas todavía tenés que morir para resucitar? Hasta ese momento glorioso de estar con Dios, ¿no? El micrófono es de ustedes. O sea, no para que relaten, pero sí lo que repercute, lo que les deja resonando, eh, cosas para agregar ustedes. No quiero agregar nada más porque sería poner más, hacer más barroco, digamos, más detalles a lo rico que fue hoy. Simplemente un gracias, hijo mío, hijo nuestro, pero bueno, yo lo hablo por mí. Gracias porque realmente la riqueza y la profundidad de las cosas que se han tocado, no sé si muchos de nosotros, o aún yo mismo lo hablo por mí, hoy tendremos todo resuelto, pero indudablemente esos vacíos y esa lectura que podemos estar haciendo de esto, el Espíritu Santo le irá completando en la medida que permitamos que nos vaya llenando esos huecos, ¿no? Porque obviamente muchas de estas rumiadas que tenemos, de este masticar la palabra de Dios, a veces puede desubicarnos, pero bueno, dejemos que el Espíritu llene esas cosas y en algún momento va a caer la ficha. Pero gracias, Juanchi, gracias, me encantó. ¿Qué resuena? Exprésense. Bueno, yo estoy encantada con la charlita. La verdad que la resurrección de Jesús es yo creo que la vamos palpando día a día, en distintos momentos, en distintas circunstancias, como vos decís. Todo lo que nos fuiste diciendo me fueron haciendo clic, clic, clic en la cabeza. Incluso creo que en el momento de la Eucaristía, cuando vemos la transformación, ¿no? Del cuerpo y la sangre de Jesús, y estar frente al altar y creer que ahí está Jesús en cuerpo y sangre, eh, es una cosa que nos hace cuestionar permanentemente, ¿no? Y pensarlo. Eh, Estos días que, bueno, que tuve que vivir una experiencia especial al lado de una amiga enferma y acompañarla, siento que en los momentos que yo rezaba por ella, sentía que Jesús estaba ahí. Eh, o sea, habría un montón de momentos para relatar, pero creo que esta charla fue excelente y nos va a seguir rumiando por dentro y tal vez nos van a surgir muchas cosas más. Así que muchísimas gracias, Juan. Excelente, como siempre. Gracias. Escribilo, Lili. Escriba.
O mandá un audio si querés. Me uno al agradecimiento de todos porque realmente ha sido un encuentro con muy buen nivel, digamos, de reflexión sobre un tema no solo es difícil, pero central. No estamos hablando aquí de si existen o no los ángeles, ¿no? El tema de la resurrección de Jesús es un antes y un después. Pablo dice, si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe. O sea, nuestra fe se asienta en que el Padre Dios resucitó a Jesús, dándole la razón. Ahí no actuó en la cruz, pero actuó en ese momento, ¿no? Dándole la razón. Yo creo que sí, y simplemente dos cositas. Una es como esta vida eterna de la que hablamos, en Pablo, Juan también, por lo menos, no es una vida que empiece después de la muerte, sino que empieza ya acá, empieza en el bautismo, y tenemos que vivir ya vida eterna, aunque es mezcladita pero no es una vida post-mortem, digamos, ¿no? Sino que es una vida que ya podemos empezar a vivir en esta tierra. Y esto para mí es una cosa muy maravillosa, ¿no? Y de muchas maneras lo dice Pablo y Juan. Eso creo que es muy interesante de tratar de comprenderlo, de vivirlo sobre todo, ¿no? De entenderlo así. Bueno, esa es la primera idea. La segunda, cuando vuelva, cuando la pueda recoger, la comparto. Pues se me fue al cielo. Ah, sí, esto era. Que vos preguntabas también en qué experiencias de resurrección tenemos o de encuentro con el resucitado. Yo también puedo dar fe de que en varios momentos de mi vida he sentido esa presencia, ¿no? Y el amor de él, ¿no? Sentirla como amor, alguien que me ama infinitamente. Pero también por la negativa, no sé si decirlo por la negativa, pero se va a entender creo cuando lo diga. Hay momentos y situaciones que digo, esto no puede morir para siempre. Y a veces es ante una poesía que me emociona. Digo, esta poesía y la persona que inventó esto, que fue capaz no puede ser una hormiga más, sino tiene que ser alguien que viva, que tenga eternidad, digamos, ¿no? Negarme a pensar o creer que algunas cosas sean tan finitas que desaparezcan para siempre, ¿no? Son tan bellas, tan verdaderas, tan hermosas, tan profundas, que ameritan la eternidad, ¿no? Eso también es un poco por el absurdo, como una demostración, ¿no? Pero a mí eso me ayuda muchas veces. Un poco también lo tenemos en esta frase que por ahí está y no sé si le damos tanta atención como yo también, ¿no? De eh, por qué buscan entre los muertos al que vive. O sea, bueno, ahí vamos más allá de si el sepulcro estaba vacío o no, o si el cuerpo no, pero la atención no está en si el sepulcro está vacío o no, está en el que vive. Ahí es la atención, ahí es el centro, el foco, ¿no? O sea, no desviemos esa mirada, ¿no? Esa frase nos llama a esto, a no desviar esa mirada, a no perder el foco. Disculpen, pero me voy a abandonarlos porque me esperan para una cena, así que Está voy a bien, está escapar. bien. Un abrazo. Gracias, Juanchi, de Nos vemos, Luis. corazón. No, Saludos a todos. ¿alguien más? ¿Le gustaría compartir algo? ¿Algún pensamiento? ¿Alguna experiencia? Dale, Sandra. Juanjo, el comienzo, la imagen
nunca había tenido la oportunidad, no sé si de verla, porque no Ujú. recuerdo, pero sí todo lo que aprendí, ¿no? No me imaginé que en esa imagen iba a descubrir tanto. La verdad que quedé así sorprendida. Así que le agradezco mucho porque la motivación fue excelente. Y después, bueno, me quedan muchos aprendizajes y me quedan muchos ruidos, me quedan dando vuelta, ¿no? De cosas que, bueno, que hemos escuchado y hemos hablado, hemos compartido en nuestras funciones dentro de la parroquia, en los grupos de catequesis, pero bueno, eh, unos ruidos nuevos. Mm. Así que me encantó y bueno, y gracias, muchísimas gracias. Claro. A Un vos, poquitito. Sandra, quería agregarte, y bueno, los demás que están ahí escuchando tal vez sepan o no, no tengo idea, pero vos que hablabas del icono, vos sabés que en esos iconos orientales, lo poco que pude aprender, que hay mucho por aprender todavía, tienen que ver mucho los colores, el rojo, el azul, el blanco, el dorado, la cara, la forma de los ojos. Hay un montón de aprendizajes que uno va haciendo cuando empieza a enriquecerse la lectura de los iconos. De hecho, quienes pintan los iconos no los pintan, oran. O sea, porque mientras van realizándolo, lo hacen a través de la oración, porque cada gesto, cada cosa, cada mueca, incluso tiene un significado, ¿no? Es maravilloso ahondar en eso, también es un gran misterio, ¿no? Pero es muy... Agrego un poquito a eso antes de dejarla, Manu, que sí, o sea, hay un montón de íconos que representan distintas etapas importantes de Jesús y que tienen sus significados. Será cuestión por ahí después de buscar por internet, algunos estarán más explicados que otros, pero hay de muchos eventos importantes de la vida de Jesús. Bueno, No. Bueno, lo de los iconos es sorprendente, como transmiten la fe de otra manera, ¿no? Desde lo visual y no lo lectivo. Así que también me anoté ahí buscar nuevos iconos, porque nunca había prestado atención más que a la figurita, como quien dice, ¿no? Y respecto al tema de la resurrección, está claro que es una experiencia que en los evangelios se relata de una manera y los místicos han tratado también de expresarlo de otra manera. O sea, si uno va, pero es la forma que uno tiene de desarrollar una experiencia y una experiencia gratuita, que son las dos cosas que más sorprenden. Son absolutamente gratuitas cuando uno busca a Dios en el interior, porque en el fondo es una experiencia interior, no es una experiencia física. Y bueno, ahí vamos a la cuántica, si hay un aquí, una ahora, un cuándo, un después. Pero lo que hay muchos momentos en que uno tiene esa experiencia del resucitado, ¿no? Y bueno, gracias porque es difícil poner en palabras todo esto, ¿no? Cosas que, experiencias. Hola, yo te quiero agradecer. Bueno, como dije, ahora tengo una reunión, así que no quería demorarme mucho, pero quería agradecerte realmente por este tiempo tan y esta charla tan complicada, difícil, ¿no? De poder explicar, de poder entender con la lógica que tenemos nosotros, con nuestra mente pequeñita, pero realmente sí puedo dar fe de que lo siento resucitado, ¿no? Lo siento caminando al lado mío y lo siento con muchas manos y como que a lo largo de mi vida he visto cómo me ha ido armando mi vida y conectando y realmente muy agradecida y muy feliz por eso. Los dejo, buenas noches. buenas noches. Ahí Lili está escribiendo unas cositas, así que vamos a esperarla para compartirla con todos. Sí, a ver, y como decía Maru, a ver, estas cosas son difíciles de entender, por supuesto, y además estamos hablando de algo
más allá de lo que se puede experimentar, por así decirlo, ¿no? Y es una experiencia encima muy personal y también muy difícil de poner en palabras. Bueno, algunos lo han expresado como no ardía acaso nuestro corazón, o ese saltar de gozo. Pero bueno, también en estos ruidos que nos van surgiendo, mejor que haya ruidos porque si nos cierra la idea, pierde sentido. Y si pierde Sí, sentido, siempre que hubo una experiencia, siempre hay un antes y un después en la vida de todos. De los místicos, cuando hablan que han tenido esa experiencia, la experiencia del resucitado te cambia la vida, de alguna manera, y supongo que cada uno habrá sentido pequeños cambios, por ahí en un cambio, pero uno va experimentando distintos cambios, ¿no? sí, y originada por distintas cosas también. Carmen, ¿querés comentar algo, compartir algo? Tenés el mute, ahí te voy a, para que puedas sacar el mute. No te escuchamos. ¿Ahí? Ahí ¿Ahí está. sí? Ya. Bueno, primero agradecerte. La verdad es que con cada encuentro se queda el corazón llenito y con interrogantes y queriendo conocer cada día más a Jesús y tratar de caminar lo más cerquita de Él, ¿verdad? Llenarse de Él. Y ahora, como lo ha ido mostrando, resucitado, la verdad es que es muy lindo, es muy, crecedor del espíritu. Así que eso, agradecerte, solamente agradecer. Y a todos ustedes que tienen la paciencia de estar conmigo, ¿m? Con esta chilena de acá que de repente le da un poquito de vergüenza, todas esas cosas que las he confesado a Juanjo y a Adri, que a ella la conozco. A ustedes no se lo había dicho, pero eso me pasa. Incluso ahora estaba como no voy a seguir participando, porque me siento chiquitita delante de ustedes, es la verdad. Y me convencieron, y gracias Señor que me convencieron, así que estoy feliz, creciendo un poquito más cada vez que me encuentro con ustedes, así que inmensamente agradecida. Y los felicito a esos papitos, por este hijo lindo que tienen. Yo también tengo 2 hijos, así que sé lo que es la chochería de madre, así que el Señor los bendiga como familia, y a ustedes también, hermanas lindas. Eso. Gracias, Carmen, y gracias también por quedarte, porque, a ver, crecemos entre todos acá. Eh, y, y siempre estamos en crecimiento, así que Hay eh, 2 personas, perdón, hay 2 personas chilenas interesadas, muy marianistas, así que es que ahora pregunté muy tarde porque vengo de una misión con claro. niños. Ujú. Llegué muy tarde y me preguntaba una de las personas encargadas que conoce al padre Luis. Y le comentaba, ay, me dijo, me gustaría participar, pero ella iba llegando a atender familia, no alcanzó a enrolarse. Bueno, Así no hay que drama, ¿no? ustedes me dijeron que sí, porque tampoco no quería ser como imprudente, llegar y mandar yo el link. No, Y no hay problema, o sea, vos incluso eso, si hay gente nueva y yo ya mandé el link, mandalo, o si no, bueno, le decís que me escribe muchas a mi gracias. número y Ya, también. lo voy a mandar a otros también, así que van a estar tan contentos como yo. Gracias. Bien, ahí Lili mandó, dice, fue un encuentro magistral que metió mucha vitamina, nutriente, luz al tema pascual y que no queda acabado en la cocina, que el espíritu hace en cada uno en cada uno con estos nuevos ingredientes. Sentí mucha inspiración en el estilo y me encantó el fuego con que le dejaste hablarnos. Gran abrazo a cada cual. El tema del fin de los tiempos y interrogante vigente. Sí, el escatológico, sí. Vamos, cómo vamos con los temas, con los tiempos, y podríamos agregarlo, sí.